La expectación periodística de la semana se concentra el jueves 13 de mayo, poco antes de la 1 de la tarde, en el entorno del Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno ha citado allí a los dos líderes de las centrales sindicales mayoritarias. Va a explicarles los detalles del plan de ajuste que horas antes anunciaba en el Congreso. El paquete de medidas económicas más duro de las últimas décadas porque afecta a las retribuciones de los funcionarios y congelará gran parte de las pensiones. En la reunión, a puerta cerrada, el presidente escucha las quejas de los sindicatos a quienes no convencen las medidas. Por la tarde, sin embargo, los empresarios se muestran de acuerdo con la mayoría de sus decisiones y en algún punto le piden más recortes. Las medidas tienen el apoyo de la Unión Europea y el FMI. Viernes 14 de marzo. Los periodistas que hacen guardia en Moncloa tendrán que esperar hasta la próxima semana para conocer el contenido del decreto ley que pondrá en marcha el ajuste económico. Un paquete de medidas que perfila un plan de austeridad sin precedentes en la democracia española. El anuncio de las medidas sorprende a todos el miércoles 12 de mayo. El presidente comparece en el Pleno del Congreso para informar sobre la reunión extraordinaria del Eurogrupo del domingo anterior, en la que se planteaba el rescate de Grecia y la articulación de una respuesta a la situación de los mercados financieros. Asegura que cada país tiene que actuar con energía y rapidez sobre los desequilibrios acumulados a consecuencia de la recesión y que esos desequilibrios, en el caso de España, son el 11,2% de déficit y el 20% de paro. Para combatirlos, Rodríguez Zapatero anuncia por primera vez medidas que recortan políticas sociales y reconoce que van a suponer para muchos un esfuerzo extraordinario. No es fácil para un gobierno, para cualquier gobierno, dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos. Menos lo es aún para un gobierno que se ha empeñado durante los años de bonanza en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos y especialmente de los menos favorecidos. Para entonces, Rodríguez Zapatero ya ha anunciado cuáles son sus objetivos: reducir en solo 2 años el déficit a la mitad y ahorrar 15.000 millones de euros. Y ya ha desgranado las medidas que propone. Las más relevantes son bajar una media del 5% el sueldo de los funcionarios a partir de junio, congelar las pensiones, salvo las mínimas y las no contributivas, el próximo año, reducir en 6.000 millones la inversión pública, racionalizar el gasto farmacéutico, suprimir el cheque bebé, el pago de la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia y algunas partidas de la ayuda al desarrollo. Hemos hecho todo lo posible para no tener que reducir las retribuciones de los empleados públicos, para no tener que congelar y, por tanto, que no incrementar algunas de las pensiones. Hemos hecho todo lo posible. Hemos adoptado medidas en muchos otros ámbitos, pero finalmente la crisis ha resultado más larga de lo que habíamos previsto. La inestabilidad de los mercados financieros de las últimas semanas nos lleva a que en este momento sea absolutamente necesario, yo diría imprescindible, hacer esto. El miércoles en el Congreso el debate se hace agrio. Mientras el presidente del Gobierno hace referencia a los colectivos a los que más afectarán los recortes y pide la colaboración y el esfuerzo de otros estamentos, el jefe de la oposición y la mayoría de los grupos de la Cámara muestran su desacuerdo con las medidas. Entre tanto, los portavoces de varios grupos, incluido el socialista, plantean la reducción de un 15% de los sueldos de los miembros del Gobierno y altos cargos. El presidente del Gobierno reconoce la dificultad de la situación. El mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Pero puedo asegurarles a todos que el Gobierno no desfallecerá y está seguro, estamos convencidos de que lograremos salir adelante, volver a la recuperación económica, a la estabilidad y a la generación de empleo. Es lamentable, señor Rodríguez Zapatero, que rechace usted unas medidas el miércoles porque se las ofrezco yo y las acepte el viernes porque se las imponen desde fuera. Y le pediría, aunque solo fuera por una vez, señor Rajoy, no por mí, sino por España,
que dijera... Por favor, sí. Silencio, por favor. Le pediría... Por favor, les ruego que alguna silencio. vez dijera que este es un país solvente. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, en su respuesta asegura que está dispuesto a dialogar con el Gobierno, pero dice que no le apoyará en la congelación de algunas pensiones. Presenta su propio paquete de medidas que pasa, entre otras cosas, por suprimir la vicepresidencia tercera del Gobierno y 2 ministerios, además de fusionar otros 2. Rajoy pide que se eliminen subvenciones no justificadas y hace duras críticas. No le vamos a dar un cheque en blanco, señor presidente, de ninguna de las maneras, por sus antecedentes, por sus políticas, por sus improvisaciones, por sus rectificaciones, por su responsabilidad y por su falta de credibilidad y por su demagogia. En las réplicas el debate sube de tono y, aunque hay oferta de diálogo, se produce uno de los mayores cruces de reproches de los últimos tiempos entre el presidente del Gobierno y el del Partido Popular. El resto de los grupos también son críticos. Recriminan al Gobierno no haber hecho los deberes a tiempo y mostrarse fuerte con los más débiles. Pero la respuesta más contundente procede de los sindicatos. El presidente del Gobierno no pudo convencernos porque creo sinceramente que no hay capacidad de convencimiento político para poder explicar o justificar estas medidas, que son unas medidas muy duras, que se cobran como víctimas a entre 9 y 8 millones de familias españolas, entre pensionistas y empleados públicos, muchas de ellas con salarios muy modestos. En el caso de los pensionistas, incluso en esta situación, son rentas, las pensiones de nuestros jubilados, que en bastantes hogares que están afectados masivamente por el paro es la única, digamos, fuente de rentas estable, ¿no? A mí me parece muy lamentable que un gobierno de izquierdas aproveche el clima de linchamiento moral que en el país algunos han generado de la función pública y de las personas que trabajan en el ámbito de la función pública para meter ahí un tijeretazo importante en los salarios. Es la primera vez que se actúa de esta manera, además vulnerando un acuerdo, el que habían suscrito las organizaciones sindicales en el ámbito de lo público para los próximos 3 años. El Gobierno español asegura que decide las nuevas medidas el lunes, después de la reunión urgente de ministros de Economía europeos del domingo 9 de mayo. Provocada por el temor al contagio de la crisis griega y la inestabilidad que muestran los mercados financieros, en la cumbre económica, Europa moviliza 750.000 millones de euros para defender las economías de la zona euro, pero pone como condición que todos los gobiernos saneen cuentas y cumplan con el objetivo de dejar el déficit en el 3% en los próximos años. Una de las amenazas es que los mercados sigan desconfiando de la deuda española y suban los intereses. Tanto se agravó la situación en solo una semana que el Banco Central Europeo decía una cosa el jueves y dijo otra cosa completamente distinta, la opuesta, en la madrugada del lunes, que pensábamos que con la ayuda a Grecia habíamos terminado y, de hecho, algunos países habían mostrado algunas reticencias. Y esos mismos países, todos nosotros, en solo 2 días, hemos puesto en marcha 750.000 millones de euros. Eso es algo que algunos parecen querer ignorar. Si reflexionamos y nos ponemos a pensar, tampoco son medidas tan drásticas, ¿no? Sobre todo pensando en la alternativa, es decir, el otro escenario, ¿no? ¿Cuál sería el otro escenario? Pues no tomar estas medidas, dejar, por lo tanto, que el déficit público siguiera sin corregirse, sin resolverse, pero entonces los que nos están financiando, que a veces se confunde con los especuladores, eso hay que diferenciar, los que están financiando lo que harían sería que verían riesgo, ese riesgo en la economía española y sería cada vez mayor y nos estarían exigiendo cada vez más mayores tipos de interés para financiarnos, ¿no? Ha sido sobre todo la lentitud por la cual se ha abordado el tema de Grecia, porque claro, Grecia es solo el 2,6% de la zona euro. ¿Cómo por un país que es solo el 2,6% se va a atacar a toda la zona euro? Bueno, pues los mercados han atacado a otros miembros de la zona euro que no tienen nada que ver con Grecia, como es el caso de España. A muchos le habrán chocado, habrá dicho, esto es mucho para mí, sí,
pero eran las medidas necesarias que había que tomar cuando no se han tomado medidas durante 18 o 20 meses. Y es lo que ha hecho esta semana el Gobierno. Aplicar ese bisturí de una forma más profunda de lo que tendría que haberlo hecho hace año y medio. Y por eso va a doler probablemente más. Desde mi punto de vista, las medidas que ha tomado el Gobierno esta semana son medidas, como he dicho, son necesarias. Pero yo creo que todavía falta algo muy importante que el presidente Zapatero dijo en la comparecencia parlamentaria. Y al final de mes vamos a ver si los empresarios y los sindicatos llegan a un acuerdo para la reforma del mercado laboral. The President spoke this morning with Prime Minister Zapatero from Spain. Mientras los expertos aseguran que serán imprescindibles otras reformas estructurales, esta semana también se conoce que Barack Obama habló con Rodríguez Zapatero el pasado martes antes del anuncio de las medidas, como lo había hecho también con Angela Merkel. El viernes, un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca asegura que el presidente norteamericano, preocupado por la estabilidad del euro, califica de valientes pasos las decisiones tomadas por el gobierno español, pero dice que no ha influido en su decisión. El mundo está tan globalizado y tan interdependiente que si a Europa le va mal, a Estados Unidos le va mal y a China le va peor. Es decir, que si algún país no va bien, pues el resto, y tiene suficiente peso, en este caso la Unión Europea tiene un PIB mayor que el de Estados Unidos y la zona euro un poco menor que Estados Unidos. Entonces, si va mal Europa, va mal Estados Unidos y va mal los países emergentes. Desde el mismo miércoles empiezan a conocerse las reacciones. Sindicatos, asambleas de funcionarios y asociaciones de mayores, entre otros, rechazan las medidas de ajuste, mientras aseguran que pueden influir negativamente sobre el crecimiento económico, tal como reconocía el Gobierno y como afirman economistas y expertos. Qué duda cabe que esto va a contraer algo el crecimiento de la economía por varias vías. Una, el recorte del gasto público, el efecto directo es que hay menos demanda, menos gasto en el conjunto de la economía y, por tanto, también eso afecta al crecimiento. Y la otra vía, fundamentalmente, por la vía de las expectativas, ¿no? Se genera disminuir la confianza, ¿no? en la sociedad española, en las familias, las empresas, y esto también puede, efectivamente, afectar al crecimiento, ¿no? A mí me parece que el disminuir como media 5% el sueldo de los funcionarios va a tener un efecto relativamente depresivo sobre el consumo. El recorte en la inversión pública va a hacer que nuestro crecimiento, que aparecía ya en ese primer trimestre con una cierta debilidad, pues se va a retrasar un poco más. El jueves 13, el mismo día de su reunión en Moncloa, los sindicatos mayoritarios y los que agrupan a los funcionarios anuncian ya movilizaciones. Estudian la contundencia de su respuesta y prevén un paro general del sector público para primeros de junio, al tiempo que piden que se estudien otras opciones. Yo sería más partidario de actuar sobre los ingresos. En una situación de emergencia como esta y para un periodo transitorio, por ejemplo, se podrían establecer una tasa a las actividades del sector financiero que devuelva a la sociedad parte de los recursos que se ha puesto a su disposición, gravar la imposición directa de las rentas más altas y establecer tramos que repartan la carga de forma más equitativa. Estas medidas son las primeras, pero nadie asegura que puedan ser las últimas. El presidente del Gobierno así lo dice, pero si están supeditadas a las exigencias de los mercados financieros son insaciables, ¿no? Y por lo tanto tendremos que, mantener una estrategia sostenida en el tiempo que nos tendrá que llevar efectivamente a gestionar durante un periodo de tiempo probablemente largo el conflicto social, de manera firme, enérgica, pero también queremos que sea de manera inteligente y proporcionada, ¿no? Otros países europeos como Alemania, Francia o Gran Bretaña también anunciaban medidas de ajuste del gasto esta semana, pero hasta ahora solo Grecia, Irlanda y España han programado rebajas en el sueldo de los funcionarios. Este jueves el gobierno portugués subía los impuestos. Son los 4 países del euro con más números rojos en sus cuentas de resultados.
Francia en el 2008, en octubre, un mes después de la gran crisis, lo hizo. Todo el Parlamento se unió, el Gobierno pidió unión, unidad, fuerza y al final se logró. Lograron un plan de ataque conjunto, se puso en vigor y ahora tienen menos paro que España. En Irlanda hicieron lo mismo. Meses después aprobaron un plan que era sobre todo recortar el salario a los funcionarios, incluso más que en España, y están saliendo de la crisis. Nuestro único problema es que lo hemos hecho un poco tarde y que las medidas son más duras. Además de muchos otros ciudadanos, casi 3 millones de empleados públicos y una buena parte de los 6 millones de pensionistas empezarán a notar entre este año y el que viene las medidas del ajuste más duro provocado hasta ahora en España por la crisis económica. Una cuestión que se debate esta semana en la calle, en las conversaciones de los centros de trabajo y en los medios de comunicación y cuyas implicaciones se medirán en los grandes números, pero también en los pequeños gestos de la vida cotidiana. El drama es que esto ocurre justo en el momento en el que el índice de crecimiento empezaba tímidamente a despegar.